En el Día del Padre, desperté antes de que saliera el sol, como siempre. A mis 63 años el hábito de levantarme temprano era lo único que había logrado permanecer conmigo, ni mis viejas fuerzas, ni mi esposa, que había fallecido hacía 6 años, ni la prosperidad económica que alguna vez soñé tener cuando era joven. Solo quedaba la rutina, esa compañera silenciosa que se aferra cuando todo lo demás se ha ido. Encendí la pequeña cafetera que zumbaba como si cargara con un siglo de vida, y mientras esperaba, miré por la ventana la calle polvorienta del barrio donde vivía desde hacía 30 años. Ese mismo lugar donde mis 3 hijos crecieron, donde aprendieron a montar bicicleta, donde reímos y peleamos, y donde uno a uno se fueron marchando hasta dejar la casa en un silencio que a veces se hacía insoportable. Esa mañana no esperaba visitas. Los últimos años me habían enseñado a no hacerme ilusiones. Todos tenían sus vidas, sus carreras, sus familias, sus agendas. Sabía que, si bien me querían, cada uno vivía en su propio mundo. Además, ninguno solía venir en fechas especiales, mandaban mensajes, quizá una llamada corta, y eso bastaba. Terminé el café y abrí el viejo álbum que guardaba en el aparador. Era un ritual casi inconsciente, un intento de llenar el hueco que se abría cada vez que las fechas importantes me encontraban solo. En la segunda página estaba la foto que más me gustaba, yo, sosteniendo a mi hijo menor, Daniel, recién nacido. Tenía una expresión que ahora me cuesta recordar en mí mismo, la certeza absoluta de que la vida iba a salir bien. Daniel había sido siempre distinto. Más callado, más observador, más intenso. Cuando era niño, mientras sus hermanos jugaban en la calle, él prefería armar pequeños aparatos con cables viejos o desmontar radios que encontraba en la basura para ver cómo funcionaban por dentro. A los 13 años ya sabía reparar computadoras y a los 18 consiguió una beca completa para estudiar ingeniería en la capital. Desde entonces, su vida tomó un rumbo vertiginoso que yo apenas podía seguir. Hoy era un hombre reconocido, millonario según los periódicos que a veces mencionaban su nombre en artículos sobre jóvenes empresarios exitosos. Fundó una empresa tecnológica que en menos de 5 años se había convertido en un monstruo del mercado, y cada vez que lo veía en entrevistas, sentado frente a cámaras, traje impecable, voz firme, mirada segura, me costaba reconocer a aquel niño delgado que me pedía piezas sueltas para construir algo grande. A pesar de su éxito, Daniel era el más distante de mis hijos. Nunca fue descortés ni frío, simplemente, distante. Me llamaba, sí, pero pocas veces venía. Y yo tampoco quería estorbar en su vida de reuniones, viajes, decisiones millonarias. Así que no insistía. Pensar en él aquella mañana, mientras pasaba las páginas del álbum, me provocó una mezcla incómoda de orgullo y nostalgia. Por un instante imaginé que tocarían a la puerta y que él estaría ahí, sonriendo como hacía años no lo veía. Pero enseguida me reprendí por fantasear. Decidí salir a caminar para despejar la cabeza. Mis rodillas protestaron, como siempre, pero aún así llegué al pequeño parque del barrio. Varios vecinos me saludaron, como de costumbre, todos sabían que era viudo y que mis hijos vivían lejos. Algunos me miraban con lástima, pero yo fingía no notarlo. Cuando regresé a casa, cerca del mediodía, vi un auto negro estacionado frente a mi puerta. Brillaba como un espejo, claramente nuevo, claramente caro. Mi corazón dio un salto nervioso. Detrás del vidrio del parabrisas, la silueta de alguien familiar se movió. Me quedé quieto, incapaz de avanzar. La puerta del vehículo se abrió, y de él bajó Daniel, vestido sin ostentación, con una chaqueta ligera y jeans. Se veía más adulto de lo que recordaba, con la barba ligeramente crecida y una expresión que no logré descifrar al principio. Papá, dijo, sonriendo. Mi boca se abrió, pero ninguna palabra salió. Daniel se acercó y me abrazó. Un abrazo firme, cálido, inesperado. Hacía años que no me abrazaba así. Sentí mis ojos humedecerse y me obligué a respirar hondo. ¿Qué haces aquí? Logré decirle, apartándome para mirarlo mejor. Es el Día del Padre. ¿No creíste que vendría? Quise responder que no, que nunca venía, pero no quise arruinar ese momento. ¡Qué sorpresa!, dije simplemente. Entramos a la casa.
A pesar de mi intento constante de mantenerla limpia, sé que al lado de su vida moderna, la casa debía parecerle pequeña y vieja. Pero no comentó nada, lo cual agradecí. Daniel miró alrededor como si la estuviera viendo por primera vez. Tocó el borde del aparador, observó los cuadros en la pared, sonrió al ver un viejo dibujo suyo pegado en la nevera. No puedo creer que aún guardes esto, dijo. Claro. Lo hiciste cuando tenías 7 años. Dijiste que algún día serías inventor. Bueno, algo así pasó, respondió, riéndose. Le preparé café, aunque imaginé que él estaría acostumbrado a máquinas sofisticadas y sabores exóticos. Aún así lo bebió sin quejarse, como si disfrutara verdaderamente de estar ahí. Papá, dijo entonces, dejando la taza sobre la mesa. Quería hablar contigo. Sentí una punzada de nervios. Su tono era serio, pero no tenso. Era como si hubiera ensayado esa frase muchas veces antes de venir. Claro. Dime. Daniel respiró hondo. Sus ojos eran los mismos de siempre, profundos, intensos, llenos de algo que nunca alcanzaba a leer del todo. Sé que he estado lejos. Sé que no he sido el mejor hijo. Siempre centrado en el trabajo, en los proyectos, en las metas. Y sé que probablemente pienses que solo me acuerdo de ti en días como hoy. No supe qué decir. Tenía razón, pero escucharlo de su boca me descolocó. Todos tenemos nuestras vidas, hijo. No tienes por qué justificarte. Si tengo, interrumpió suavemente. Porque tú siempre estuviste para mí. Y últimamente he estado pensando mucho en eso. Había una sinceridad en su voz que no recordaba. Me sentí incómodo y emocionado a la vez. Daniel. Déjame terminar, pidió. Durante años crecí con la idea de que debía lograr algo grande, algo enorme, para que estuvieras orgulloso de mí. Pensaba que el éxito compensaría mi ausencia. Pero cuanto más crece mi empresa, más me doy cuenta de que esas cosas no sirven de nada si no tengo con quien compartirlas. No pude evitar darle una palmada suave en el hombro. Había esperado tanto tiempo escuchar algo así sin darme cuenta. Yo siempre he estado orgulloso de ti. Con o sin dinero, con o sin empresa, respondí. Daniel bajó la mirada y luego sonrió. Gracias, papá. Y precisamente por eso vine. Porque quiero empezar a arreglar lo que se ha roto con los años. Y porque, hizo una pausa, necesito preguntarte algo. Mi corazón volvió a acelerarse. Lo miré fijamente. Dime. Daniel se acomodó en la silla, como si lo que estaba por decir le costara. Papá, ¿qué te parece él? Dudó, tragando saliva. Bueno, lo diré sin rodeos. He estado trabajando en un proyecto personal. Algo muy grande. Y quería saber qué te parece, ser parte de él. Sus palabras me golpearon como un viento inesperado. Parpadeé, confundido. ¿Parte? ¿De qué hablas? Daniel se levantó y empezó a caminar por la sala, gesto típico suyo cuando estaba nervioso. He comprado un terreno. Muy grande. Estoy construyendo un centro tecnológico, una especie de campus donde trabajarán miles de personas en investigación y desarrollo. Será el proyecto más importante de mi vida. Y quiero que sea también parte de nuestro nombre familiar. No entendía aún qué tenía que ver eso conmigo. Hijo, yo no tengo nada que ver con tecnología. No hablo de eso, papá, interrumpió, deteniéndose frente a mí. Quiero que vivas allí. Quiero que tengas una casa dentro del complejo, cerca de mí, cerca de todo lo que estoy construyendo. Quiero que seas parte de mi vida, no un recuerdo lejano. Me costó procesar lo que escuchaba. ¿Mudarse? ¿Una casa nueva? ¿Vivir cerca de él? Era demasiado repentino. Daniel, yo, no sé qué decir. Solo piensa en ello, respondió él. Yo me encargo de todo. No quiero que vivas solo aquí, en esta casa vieja, sin compañía. Quiero que estés cómodo, seguro, cerca de mí. Sé que no puedo recuperar el tiempo pasado, pero puedo empezar desde hoy. Me quedé en silencio, sintiendo un torbellino en el pecho. Era una mezcla de sorpresa, emoción y miedo. Nunca imaginé que Daniel tendría un gesto así, no después de tantos años de distancia.
Él volvió a sentarse a mi lado y me miró fijamente, como cuando era niño y esperaba que yo lo guiara en algo importante. Papá. Daniel abrió la puerta con una expresión de cautela, como si esperara encontrarse con un vendedor insistente o algún vecino confundido. Pero la persona del otro lado no era ninguna de esas cosas. Era una mujer, de unos 40 y tantos años, con el cabello recogido en un moño apretado, el rostro serio y una carpeta gruesa entre las manos. Vestía un traje formal, demasiado elegante para estar en un barrio como el mío. Apenas vio a mi hijo, sus ojos se abrieron ligeramente, como quien reconoce de inmediato a una figura conocida. Y no me sorprendió, el rostro de Daniel había aparecido demasiadas veces en periódicos, revistas y entrevistas. Disculpe, dijo la mujer con voz firme, ¿usted es Daniel Salvatierra? Daniel dudó un segundo, algo desconcertado. Sí, respondió finalmente. ¿Puedo ayudarla? La mujer entró un paso en la sombra del umbral, como si necesitara asegurarse de que nadie más la estuviera viendo. Mi nombre es Laura Medina. Soy abogada. Y necesito hablar con usted y con el señor Salvatierra padre, dijo, mirando hacia donde yo estaba sentado. Es urgente. Mi hijo intercambió una mirada conmigo. Podía ver cómo su postura cambiaba, de relajada, casi íntima, a firme y profesional, la misma que tenía cuando lidiaba con situaciones importantes en su empresa. Pase, dijo él, abriendo más la puerta. La mujer entró, observando la casa con una discreción que no le restaba nada a su seriedad. Se sentó cuando Daniel se lo indicó. Yo no entendía nada. En mis 63 años había visto suficientes problemas para saber que nadie llega con una carpeta gruesa a tu casa para darte buenas noticias. Mi estómago se contrajo sin que pudiera evitarlo. ¿De qué se trata?, preguntó Daniel, directo. La mujer abrió la carpeta y sacó varios documentos. Primero, quiero dejar claro que no estoy aquí para crear conflicto, sino para evitar males mayores. Trabajo para la familia Esquivel, dijo. Ese nombre me sonaba, pero no sabía de dónde. Daniel, en cambio, levantó las cejas, sorprendido. ¿Los Esquivel? ¿La corporación Esquivel?, preguntó. Los mismos, respondió la abogada. Y vengo porque, su padre, el señor Salvatierra, está involucrado en un asunto delicado que la familia quiere resolver lo antes posible. Sentí que mi boca se secaba. ¿Yo? ¿Involucrado con una familia millonaria? Era absurdo. Yo apenas tenía para vivir. Debe haber un error, dije, tratando de sonar tranquilo. Yo no tengo relación con ninguna familia Esquivel. No conozco a nadie con ese apellido. La abogada abrió otro documento y me lo mostró. Sin embargo, dijo, su nombre aparece aquí. Juan Salvatierra. Su número de identificación. Su dirección. Daniel se inclinó para ver el papel, frunciendo el ceño. ¿De qué se trata?, insistió. La mujer respiró hondo antes de hablar. La hija mayor de la familia Esquivel, la señorita Camila Esquivel, falleció hace 3 meses, comenzó. Y dejó un testamento. En él menciona a un heredero que nadie conocía. Un hombre a quien describió únicamente como Juan, el único que me ayudó cuando nadie más lo hizo. Mis manos comenzaron a temblar. Aquella frase, aquella mujer. De pronto, un recuerdo muy lejano regresó a mi mente, como un golpe en el pecho. Camila. No podía ser. Había pasado casi 20 años desde aquella noche. Una noche en la que una joven apareció en la gasolinera donde yo trabajaba en aquel entonces. Lloraba. Se veía perdida, asustada. Me pidió usar el teléfono y luego, sin saber por qué, se sentó conmigo a hablar. Me contó que quería irse de casa, que su familia la presionaba demasiado, que sentía que su vida no era suya. Yo la escuché. Solo eso. Le di café, le ofrecí un cobertor porque hacía frío, y la ayudé a encontrar un taxi seguro. Esa fue toda mi intervención. Jamás volví a verla. Papá, susurró Daniel, notando el cambio en mi rostro, ¿la conocías? Asentí lentamente. La ayudé una vez, hace muchos años. No sabía quién era, respondí. No supe nada más de ella. La abogada continuó.
Esa ayuda, según su propia declaración, fue decisiva para ella, dijo. Y por razones que la familia desconoce, decidió que parte de su herencia fuera destinada a usted. Daniel abrió los ojos, incrédulo. ¿Mi padre es heredero de la familia Esquivel? Eso es imposible. Sé que suena extraño, respondió la abogada. Pero no es una suma menor. Y es precisamente por eso que estoy aquí, porque la familia quiere negociar. No desean que este testamento salga a la luz. Sería un escándalo mediático, considerando quién era la señorita Camila. Quieren ofrecer una compensación económica para que usted renuncie a la herencia y al derecho de reclamar públicamente. Yo no sabía qué decir. Me sentía confundido, abrumado. Daniel tomó aire, como si estuviera procesando todo a velocidad. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó él. La abogada escribió un número en un papel y lo deslizó hacia nosotros. Era una cifra obscena. Nunca en mi vida había visto tantos ceros juntos. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Daniel se quedó quieto, sin hablar, sin pestañear. Luego me miró. Papá, dijo en voz baja, ¿qué quieres hacer? No pude responder. No tenía idea. Aquello era irreal, era demasiado grande para comprenderlo en ese momento. La abogada siguió hablando. La familia quiere cerrar este asunto discretamente. Le pagarían esto, señaló el papel, a cambio de que firme un acuerdo de confidencialidad y renuncie a cualquier reclamo futuro. Podría recibirlo en menos de una semana. Daniel se inclinó hacia mí. Papá, esto es serio. Muy serio. No tomes una decisión apresurada. La abogada añadió. Hay algo más. La señorita Camila especificó en su testamento que el señor Salvatierra padre solo podía aceptar la herencia si lo hacía sin intermediarios. Al parecer, deseaba que él decidiera por sí mismo. Daniel apretó los labios, incómodo. Era evidente que aquella condición lo irritaba, él era un experto en negociaciones, pero Camila había limitado su influencia deliberadamente. La abogada guardó los documentos con calma profesional. Tómense el tiempo que necesiten. Estaré en la ciudad 2 días más. Aquí está mi tarjeta, dijo, dejándola sobre la mesa. Espero su llamada. Y se marchó, dejando un silencio tan pesado que casi podía tocárselo. Daniel caminó de un lado a otro de la sala. Yo seguía en shock. Papá, dijo finalmente, deteniéndose frente a mí. Esto puede ser una oportunidad enorme, y también un riesgo. Necesitas pensar con claridad. ¿Tú qué harías?, pregunté, buscando un punto de apoyo. Daniel suspiró. Si fuera yo, no aceptaría el acuerdo inmediato. A ese nivel, cuando una familia ofrece tanto dinero para ocultar algo, es porque lo que ocultan vale muchísimo más. Podría reclamar la herencia completa. Puede que sean millones. Millones. Nunca imaginé que esa palabra estaría asociada a mi vida, salvo por Daniel. Mi hijo se sentó otra vez, esta vez más cerca de mí. Papá, antes de que tocara la puerta, estabas a punto de responderme algo sobre lo que te propuse. Lo de mudarte conmigo, lo de formar parte del proyecto. Y quiero que sepas que eso no cambia con esto. No te estoy pidiendo nada por interés. Te lo pedí porque lo siento. Sus palabras me conmovieron más que todo lo demás. Lo sé, hijo, dije, tocando su brazo. Pero ahora esto, es mucho para mí. Daniel asintió. Lo sé. Por eso quiero ayudarte a evaluar las opciones. Pero la decisión es tuya, únicamente tuya. Me quedé mirando la tarjeta de la abogada, pensando en aquella joven de hace 20 años. Pensando en lo extraño que era que un gesto tan pequeño hubiera desencadenado algo tan grande. Daniel se levantó. Papá, ¿quieres que investigue a fondo? Puedo averiguar detalles del testamento, del valor real de la herencia, de las intenciones de los Esquivel. Pero lo interrumpí. Hijo, hoy viniste para pasar el día del padre conmigo. No quiero que este asunto lo arruine. Por primera vez en muchos años, vi en sus ojos algo parecido a emoción pura, sin máscaras de empresario. Papá, vine porque quería empezar de nuevo contigo, dijo. Le tomé la mano, apretándola con fuerza.
Entonces empecemos. Pero con calma. Hoy, solo quiero hablar contigo. Nada más. Daniel sonrió,